asignatura porque a Lucas lo hizo por primera vez, hizo una pregunta y de hecho, porque no lo había completado. No sé, para sacar de ellos, hijo de la Bien. ¿Cómo va todo? ¿De qué menos ya? ni idea de qué hacer. Sí. Y la otra sobre. ¿Sí? Bueno, pues intentaré darte ideas, a ver si te convenzo de que hagas alguna cosa concreta. ¿Dudas, preguntas? Con respecto al TFA, lo que le he puesto ahí es que el día de la última semana vamos a hacer la evaluación y yo iré también a las clases de prácticas, claro, para que tengan un poco más de tiempo en contarnos el TFA, porque uno solo pues no tiene tiempo. No vamos a hacer el cuestionario, sino solamente no habrá cuestionario, y iremos los dos y calificaremos igual que siempre, apto, no apto, cosas de esas, pero luego haremos un estudio más detallado y si es necesario, pues tendremos una entrevista con ustedes en el caso de que digamos, pues a esto no lo veo claro. Recuerden que tienen la encuesta esa que mandan los de calidad, ¿de acuerdo? Quieren tener un número suficiente, una muestra lo suficientemente grande, entonces me recuerdan que se los diga. Y no sé si alguna otra cosa más así de carácter. Vamos, ahí tenía anotado eso. Con respecto al TFA, bueno, ahí tienen un montón en la sección de TFA hay un montón de opciones, ¿no? Sí, dime, Juan. Dos cosas. Uno, o sea, la entrega la semana que viene, entiendo, ¿no? Porque es que no sé ni qué semana. O sea, las dos últimas semanas. La entrega es la semana que viene, sí, porque ya estamos en la semana. Sí, Estamos en la siguiente. Y la sesión de prácticas de esta semana, que para que vayamos a resolver el. Claro, sí. Se nos ha quedado un poco boba en el sentido de que, pero efectivamente para esto mismo que planteaba antes, ¿no? Es decir, dudas que tenga, algo no me está saliendo con el TFA o todavía no lo tengo claro, no sé, ese tipo de cosas, sí. Intentaremos ayudarles en lo posible. A mí me tienen también arriba en tutorías o en cualquier momento me contactan. Sí, y, también me han preguntado, la verdad que no sé, si es obligatorio ir al examen, etcétera. El hecho es que las pruebas objetivas en la guía docente valen el 50%. Las pruebas objetivas son básicamente el examen, lo cual significa que, salvo que alguien haya sacado un 10 en todas las prácticas, nadie está todavía aprobado. ¿De acuerdo? O sea que no hay nadie aprobado todavía. Hay gente que se está acercando maravillosamente al aprobado, pero todavía no, porque nadie tiene un 10 en todo. Y entonces es necesario, efectivamente, para poder aprobar, es necesario sacar el examen y que la media salga aprobada. O sea que esa es la razón por la cual hay que ir al examen. Yo entiendo que efectivamente es otro mal trago más. No quiero ir al examen. No, por favor. Pero... entonces, yo la verdad es que creo que una de las opciones dentro de las que les dejo en el trabajo fin de asignatura, de la que más pueden aprender, es el
la del traductor, desde el punto de vista de compiladores. A lo mejor desde tu punto de vista personal otro te puede interesar, pero en esta hay una serie de retos, en la de traducir desde EG a JavaScript manteniendo la semántica de EG. Hay una serie de retos que te obligan a hacer un análisis de ámbito y hacer la traducción, que pueden ser interesantes. ¿Sí? Y me voy a detener un poco más en esta clase, en esa opción. Evidentemente las otras opciones también llevarían pues, mucho más tiempo de explicación. Pero vamos a ver, porque de paso, de hecho es otra de las opciones, hacer un análisis de ámbito sin entrar incluso en la traducción, porque el análisis de ámbito es necesario incluso si, por ejemplo, se va a hacer luego un análisis de tipos. Y así vamos introduciéndonos en esa parte, en la parte de análisis de ámbito y de tipos. Como saben, en esta opción, el objetivo es producir un traductor desde EJA hasta el lenguaje JavaScript, porque lo que hemos hecho es un intérprete y lo que queremos hacer es un traductor. Y no volvemos a escribir ni el analizador léxico ni el analizador sintáctico, es decir, el analizador léxico y el analizador sintáctico son ya los que tenemos. Lo único que cambiamos es el backend. El backend ahora no interpreta, el backend ahora traduce. Es decir, que es en cierto modo, podemos hacerlo en el mismo compilador, le añadimos una opción "-j" o "-js", o si quieren, incluso si lo tienen separados en distintos ejecutables, pues pueden añadir un nuevo ejecutable y ese es el que traduce. La idea es, por supuesto, siempre que uno traduce, lo que tiene que hacer es traducir manteniendo la semántica del lenguaje, lo que se haya definido como semántica del lenguaje. Es decir, hay que significar, es la labor de todo traductor, sea un traductor humano, tiene que expresar lo mismo que dijo el que lo dijo. ¿De acuerdo? Hay un dicho italiano que dice traduttore traditore, traductor traidor, porque a veces es difícil mantener la misma semántica en el otro lenguaje, y con eso es con lo que más tropezaremos. No sé si se cambia hablando. ¿Los colores? Sí. Bueno. Pero, a ver, eso estaba... ¿cómo se llama? Ups, ahora... creo que es... ¿cómo se llama esto? Un proyector. Que no estoy claro. Sí hay. Yo que no estoy en los apuntes. Aquí. Muy bien, falso. Y esto, vamos a Chrome. Ay. De manera que cuando tengamos un programa, bueno, una cosa relativamente sencillita es traducir este tipo de programas, ¿no? Es decir, expresiones aritméticas, porque casi que se traducen de una manera muy, muy parecida. En vez de prefijo es infijo, pero la verdad es que se ve tan mal que, bueno, vámonos a Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la ventana de esta. Cerramos esto, ¿no? Cerramos esto. Aquí, y este se llamaba Times, creo. Code Examples. Times. No, que está en G. No, ahí hice un Times. Aquí. Vale, o sea que
Sí, está aquí. Que cuando cogemos este programa y lo compilamos, bueno, incluso .js menos J grande, vamos a... Aquí en la opción J grande lo que hace es mostrar por pantalla el output, ¿de acuerdo? A diferencia de la menos J que genera el fichero JavaScript con la salida, de manera que xtimes.eg nos va a botar por pantalla, digamos, la salida. Vale. Entonces, quizás esto ya nos va diciendo estrategia. De hecho, ya cargamos Path, que forma parte del core de Node.js. En este caso estamos generando código. También podemos generar código para JavaScript de un browser, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos teniendo opciones y cosas de estas. Pero estamos generando, entonces cargamos Path y cargamos Runtime Support, que es la librería en la que igual vamos a poner lo que decíamos, las egg.print o runtime support.print y todas las funciones que queramos de soporte. También, incluso de hecho, en este creo que también hay una opción en la cual dices, pues copio todo eso y lo meto dentro de un fichero de salida. ¿De acuerdo? Fíjense que, de hecho, se ve un poco rara la línea primera y la segunda. Bueno, la primera no path, require path. La segunda runtime support require path.join, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Y la idea ahí es que este path.join va a funcionar tanto si estás en modo development como en modo producción. Pero fíjense que cuando se haga un npm install de ese módulo, va a acabar en otro directorio, en otro sitio. Pero lo que sí es cierto es que los pasos relativos en el desarrollo y en producción son iguales. Entonces, simplemente ahí lo que se ha hecho es computar el paso relativo usando dirname, usando su dirname relativo, de manera que eso sigue funcionando si haces un instante, ¿vale? Un asunto interesante sobre el cual volveremos. Fíjense cómo en ese caso el print, para que tenga la misma semántica que el print que tiene que retornar pues un array con o por lo menos eso es lo que estamos haciendo normalmente, un array con las expresiones que se le han pasado, ¿de acuerdo? Se sustituye para no estar poniendo el código de traducción de serie. No, porque console.log no devuelve nada. No sé si lo han hecho alguna vez, pero console.log devuelve undefined. O sea que no vale un console.log. ¿Se ve? Hay que trucarlo. Vale. En este caso, simplemente se llama el print que está escrito en runtime supports, que funciona así, y ya devuelve el array. Con lo cual la traducción es correcta. Y luego ya hemos parentizado totalmente las expresiones aritméticas que nos dieron de entrada. ¿Se ve? Ahora la pregunta es cómo se hacen este tipo de cosas. Y por supuesto, aquí tienen otro ejemplo, string. Que es la misma expresión aritmética, pero con cadenas. ¿De acuerdo? Tiene que funcionar también igual con cadenas. Si hacemos lo mismo, pero aquí con string, pues funciona exactamente igual, ¿no? Es decir, ahora es el print hello más, etcétera, etcétera, pero es la misma estrategia. Bueno, entonces, ¿cuál es la filosofía? Aquí he partido realmente de una práctica de un alumno, es decir, que este código que verán es una práctica de un alumno de otro año, que lo he cogido y lo he empezado a meter código, digamos, con toda la traducción. Y verán algunas cosas que, pues eso, que no son mías o que no, pero que están. Entonces, ¿cuál es la filosofía? La filosofía es que es la misma que hemos seguido, es decir, en la interpretación lo que teníamos eran las clases, el árbol, el AST.js en el cual manejábamos el árbol y entonces ahí teníamos la clase para los values, para los nodos value, que implementaba los métodos de los nodos value, y tenemos el evaluate o el interpret
tenemos el constructor, ahora añadimos un generate.js, ¿de acuerdo? De manera que la clase value, aparte de tener el constructor y de tener el evaluate que ya teníamos, ahora lo que hacemos es añadir un generate.js. ¿Vale? ¿Y cuál es la traducción de un value? Bueno, vamos a suponer la situación simplificada de que un value es como estábamos al principio, y que values son los números o las estrellas. ¿De acuerdo? No, vamos a hacer lo de las expresiones regulares del otro día. Entonces, si son números un string, pues el número es el número y el string es la string. Así que la traducción en este caso es la más fácil de todas. Este es el método más fácil de implementar. Si es un number, retorno el number. Si es un string, le meto comillas, ¿de acuerdo? Y devuelvo el value. O el raw también, que si tenían el raw, mis.raw, ya era la string con las comillas puestas. Se podía devolver aquí y se podía borrar. ¿Vale? ¿Se ve? Vamos al siguiente, que es un poco más difícil. Word. ¿Qué sería traducir una word? La variable A, la variable X. ¿De acuerdo? ¿El nombre de la variable? El nombre de la variable, exactamente. Dices, pues no, es igual de fácil, incluso hasta más. Pero dices, ¿cómo traduzco X por X? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Sí. ¿Por qué no? Volvamos a la traducción anterior. No, vamos al ejemplo aquí. Esta es la traducción que hicimos para las expresiones aritméticas, o bueno, está aquí todavía, en la terminal, con las strings o con los números. ¿Ven? De manera que el print se tradujo por runtime support.print. Ahora imagínense por un momento que un usuario malvado de su traductor, yo por ejemplo, soy un usuario malvado cuando les corrijo, les digo que en mi fuente hay una variable que se llama runtime support. Mi fuente, yo le doy un programita en el que aparece una variable que te da la gana de llamarlo, pues sois libre, ¿no? En él se puede poner, o él no es un lenguaje libre, no hay derecho a ponerle la variable del nombre que uno quiere. Y yo le pongo runtime support. ¿Y qué pasa entonces? Al ser una palabra reservada por KS. Claro, porque runtime support no era una palabra reservada por KS, perdón. Runtime support no es una palabra reservada en pero no me habían avisado. Y que dice runtime support, dice cualquier variable que yo utilice como auxiliar en mi traducción. Yo para hacer la traducción probablemente necesite variables auxiliares, temp1, temp2, temp3, chuchu, pipi, lo que sea. Voy a necesitar hacer cuentas y voy a necesitar variables que van a aparecer en el mismo código generado JavaScript cuando hago la traducción. Luego, ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos qué nombres les va a dar el usuario a sus variables y a sus funciones. Y esos nombres pueden chocar, pueden colisionar con variables que nosotros queremos crear para hacer nuestras cuentas en el proceso de traducción, como runtime support. ¿Se ven? Por tanto, hay que buscar una solución a ese problema. No queremos que nuestros nombres de variable choquen contra los del usuario. ¿Se ven? Venga. Pero si ni sabemos el nombre, los nombres de variables. No las sabemos. Se puede escribir lo que le dé la gana. Claro, sí. Jorge. Una solución bastante cutre desde el punto de vista, pero una solución Nos vale una cutre. podría ser cuando volver a una variable, en vez de volver a la tal cual,
concatenarle con uno de los datos, un prefijo, un sufijo. No tan cutre, es uno de los estándares. Es lo que se hace. No, Bueno, ¿cuál es la solución? Concaténale a las variables de usuario siempre un prefijo, por ejemplo. O al revés, tú empiezas por todas tus variables con un prefijo que no esté permitido en eje, por ejemplo. Si tú empiezas todas, o pones en tus variables siempre algo que no está permitido en eje, que no es legal poner como nombre de variable en eje. Ya está. Pero, con esa última forma es un poco complicada. ¿Por qué? Porque prácticamente el concepto de variable de Word en eje es un pedazo de expresión regular que absorbe todo. Así que es mejor la del prefijo. No, tus variables las prefijamos. Y ahora tus variables jamás se podrán confundir con mis variables. ¿Se ve? La solución es la solución desconocida. ¿Se ve? Y esa es la solución estándar. Eso lo verás en TypeScript, cuando traduces a JavaScript, cuando es un traductor con CoffeeScript, etcétera, etcétera. No. Pero tenemos que evitar la colisión. ¿De acuerdo? De manera que cuando nos vamos aquí a la clase apply, ¿no? La clase Word, vamos a ocultar el constructor, vamos a considerar este comentario. Lo que hacemos es decir, no, a partir de ahora todas tus variables tienen un dólar delante, lo cual produce un código más o menos muy legible, en el sentido de que si lo llamo X, ahora es dólar X, si lo llamo Y, es dólar Y, si lo llamo Z, es dólar Z. ¿Sí? No se pierde gran cosa. Pero ahora ya sé, yo nunca, eso sí, para mis variables de desarrollo, de hacer el traductor, nunca voy a llamar a empezar una variable de forward. Tengo que respetar esa regla. ¿Sí? ¿Vale? Luego así hemos evitado el clash y simplemente retornamos, porque esa es la traducción. Bueno, sí. Si a ese nivel estás ya manejando ámbitos, manejando la variable usada y demás, ¿dónde realizas la integración? Bueno, la pregunta es sobre la línea 101. No la he comentado, la he evitado comentar para no entrar en el análisis de ámbito. Pero evidentemente es una línea de análisis de ámbito. Y por eso, Juan, aquí hay tela. Venga, ¿cuál es la pregunta? O sea, por ejemplo, la función que yo creo que hace es almacenar el nombre de la variable como usada, ¿no? Pero la comprobación de que esa variable ya ha sido usada se hace en la propia función, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, este código revela algunos de los problemas que tendremos que solucionar, porque es casi imposible hacer una traducción de EG a JavaScript manteniendo la semántica de EG sin hacer un análisis de ámbito. Así que tenemos que hacer un análisis de ámbito. ¿Y qué es el análisis de ámbito? Primero, vamos a ir despacito. ¿Qué es el análisis de ámbito? ¿Alguien sabe lo que es el análisis de ámbito? ¿A qué se llaman compiladores análisis de ámbito? No se atreven a pensar que puede ser eso. A pensar no, quiero decir, a decir. Pensarlo, seguro que todos tienen ideas y bastante claras, seguro, sobre qué es el análisis del ámbito. Fíjense, en todos los programas, en todos, hay objetos que tienen nombres. Normalmente son las variables y las funciones. ¿De acuerdo? Así que hay nombres de cosas. ¿Vale? Y esas cosas que tienen nombre tienen dos tiempos en su vida, ¿vale? Porque esas cosas dentro de la ejecución del programa tienen vida, es decir, tienen
momentos en los cuales se puede acceder a ellas y momentos en los cuales ya se destruyen. Es decir, nacen, existen y se puede acceder a ellas y se destruyen. Y tienen nombres. Y cuando nacen, decimos que, o lo asociamos, o la palabra que vamos a usar es que se declaran. Es decir, las variables, los objetos, las funciones, se declaran. Y otra cosa que se hace con las variables, los objetos que tienen nombre, es que se usan. Así que vamos a distinguir entre dos cosas: la declaración o creación y el uso o acceso. ¿Vale? El análisis de ámbito consiste en saber, cuando tú tienes un programa que estás interpretando o traduciendo, en saber establecer la relación entre cada uso y su declaración y su creación. Es decir, que lo que se hace en esa etapa es establecer un binding, una relación que dice, este nodo del árbol está accediendo a la variable X. ¿Se dan cuenta? Hemos construido la AST, tenemos el árbol. Y ahora en el árbol hay muchas cosas, pero hay pues una cosa como esta que dice más X1. No es un árbol F, es un árbol cualquiera. ¿Vale? Aquí estoy usando X. O esta X la tengo que vincular a su declaración. Su declaración, de hecho, es otro nodo del árbol. Es el árbol en el que se dijo var X integer. ¿De acuerdo? Podría haber puesto un puntero directamente en ese binding, que es el scope análisis. Binding. Podría haber puesto un puntero al otro nodo del árbol, en el cual dice var X, donde se está declarando. ¿De acuerdo? Pero en realidad las declaraciones, lo que se hace normalmente con ellas es que cuando tú ves que una variable es declarada, ¿dónde se declaran las variables en México? ¿Cómo? Con def. Solo tenemos un mecanismo de declaración. Def. ¿Vale? O sea que def, cuando tienes un def, estás declarando una variable. Normalmente lo que se hace cuando se declara la variable es que se almacena en una estructura de datos, en una pequeña base de datos, en una estructura de datos en la cual se va a guardar que esa variable está siendo declarada, y en el momento en el que ves var X integer, empiezas a guardar toda la información sobre el objeto que se está creando, que se llama X. Y esa estructura de datos, en la jerga de compiladores se suele llamar la symbol table. La tabla de símbolos. ¿De acuerdo? O sea que cuando vean el término tabla de símbolos en compiladores significa la estructura de datos que guarda toda la información acerca de los símbolos que aparecen en el programa, de todos los nombres de variables, de todos los nombres de funciones, de todos los nombres de clases, de todos los nombres de cosas, si puedes construir nombres de tipos, de los nombres de tipos. Todo lo que tenga nombre va ahí. ¿Se ve? Y eso es la symbol table. La symbol table es una estructura de datos que remeda cómo va a funcionar los ámbitos y la ejecución en tiempo de ejecución. Pero claro, estamos en tiempo de compilación, ¿se ve? Luego no estamos ejecutando, pero lo que queremos es ver qué pasa cuando se ejecute el programa. ¿Qué va a pasar con X? ¿Qué X es? ¿Se dan cuenta? Porque dentro de un programa pueden haber varios objetos, eso lo sabemos nosotros muy bien, varios objetos que se llaman X. Hay un X en la función f y hay un X global. ¿Vale? Y tenemos que distinguir entre el objeto X de la función f y el objeto X global. Eso es análisis de ámbito. ¿Vale? De manera que ahora, por ejemplo, en la symbol table, si yo esto ocurriera en local, en global, quiero decir,
ya antes hubo una declaración que decía var x, dos puntos integer. Aquí había una entrada en la tabla de símbolos x y se habría anotado que el grupo integer, incluso que está en la line 4, etcétera, etcétera, que fue declarada en la línea 4. ¿Se dan cuenta? Pero en el momento de la declaración se mete una entrada en la tabla de símbolos para el objeto que está siendo declarado. ¿Vale? Y lo que pasa es que dentro de la ejecución de un programa normal, en un lenguaje más o menos normal, sabemos que hay constructos sintácticos que crean ámbito. Por ejemplo, las funciones en F. En F las funciones crean ámbito. Y eso significa que para la función tenemos que crear una nueva tabla de símbolos. Se sigue llamando la tabla de símbolos. ¿Se dan cuenta? Pero si hubiera una función, pues yo creo que tengo algún dibujito aquí en los apuntes. Y así me refiero al dibujito en los apuntes en vez de... ¿Dónde está translating? Aquí es donde puse los dibujitos. Ven, aquí tengo un dibujito para un lenguaje más normalito. Tipo, bueno, de hecho, este lenguaje C, ¿de acuerdo? Es un lenguaje C. Y fíjense que en el lenguaje, en este programa, tengo una X que es global. O sea, ¿qué aparecería en la tabla de símbolos de este programa, en la tabla de símbolos global? En la tabla de símbolos global aparecería X, que fue declarado entero. ¿Vale? Esa entrada estaría. También está una entrada para F, porque hay un objeto en la parte global, que es la función F. Y la función F también tiene una entrada, y su tipo es de entero a void. Luego, porque ya me lo han declarado aquí, que devuelve un void. Y que recibe el entero F. ¿Se ve? ¿Y en qué otro objeto hay en la tabla global? La función G. Luego, la tabla de símbolos global tendría X, F y G. Y ahí almacenaría toda la información acerca de X, de F y de G. ¿Me siguen? Entiendo que en este proceso, si viéramos una operación, por ejemplo, en X, si nosotros viéramos una operación que no corresponde al tipo var, hay beta-bit. En este proceso que estamos haciendo, Sí. bueno, nosotros estamos guardando el nombre de la variable y el tipo Sí. de la variable. O sea, No lo vamos a hacer porque no tiene tipo. Sí, pero entiendo que se infiere por cómo está puesta la tabla. Podríamos intentar hacer diferencia de tipos, pero que no tiene resultado. Pero bueno, sigue adelante, eso no es ahora el tema. Yo lo que quiero decir es que, suponiendo que tengamos los tipos igualados, o que más que sea tengamos si es una variable. Sí, se ha declarado o no se ha declarado, qué línea fue declarada. Entiendo que si, por ejemplo, nuestro código hacemos F, por ejemplo, tenemos una función, y le intentamos calcular con F como si fuera una variable, el proceso debería decir. Eso, ya como tenemos lo que me dijiste sobre F, como yo ya tengo que F es una función que recibe enteros y no retorna nada, cuando vea un uso de F, yo pondré volver aquí, mirar y decir, la estás usando bien. ¿Se ve? O también, como ocurre en este ejemplo, bueno, no he terminado, vamos a seguir. Fíjense que en este cuerpo de programa hay una función F. Y la función F dentro se declaran X e Y. Luego, claro, pero esta ya no es la tabla de símbolos global. Luego tengo que crear una tabla de símbolos, ¿de acuerdo? Una tabla de símbolos para la función F. ¿Eh? Y en la tabla de símbolos para la función F guardo que la tabla de símbolos padre es la tabla de símbolos global porque F está anidado. ¿Sí? Lo que estamos en... Se percatan remedando el environment, la memory de nuestro programa en una interpretación
en la ejecución definitiva. Cuando el programa vaya a correr, cuando se llame a F, se creará en la pila un entorno de ejecución para la función F. Y eso es lo que hace la tabla de símbolos de F. Y ahí guardo que tiene un parámetro M, es un argumento. ¿De qué tipo? Entero. Tiene variables locales, X e Y. ¿De qué tipo? Float. ¿Vale? Y luego hay una función G, que también tiene un parámetro N, que es parámetro, es entero, y T, que es una variable local, que es char. ¿Sí? Ahora lo tengo todo, más o menos. ¿De acuerdo? Bueno, si aquí tenemos bloques también, si los bloques, como es en este caso, tengo la función f, y la función f tiene bloques, y los bloques en este lenguaje crean ámbito, tengo que tener en cuenta también a los bloques en la tabla de símbolos. Porque, ojo, uso la palabra tabla de símbolos tanto para referirme a toda la estructura de datos arbórea, como a lo mejor para referirme a uno de los tablas de símbolos individuales, la tabla de símbolos de F, la tabla de símbolos de E, la tabla de símbolos del bloque de la línea 4. ¿Vale? Entonces, cuando estoy traduciendo la función F, voy a traducir ahora la función F al ensamblador. Y cuando estoy traduciendo la función F al ensamblador, me encuentro que dice aquí, int x, 1. ¿Esto qué es? No, L, los puntos, no sé lo que dice aquí. J igual 2, o I igual 2. I igual 2, creo que es una I. I igual 2. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Estoy en tiempo de compilación, en tiempo de traducción. Voy a traducir desde el árbol, ya tengo construido el árbol, a ensamblador. Y he visto I igual 2. Claro, ¿en qué nodo del árbol estoy? Pues estoy en un nodo del árbol AST. ¿De acuerdo? Esta es la tabla de símbolos. Ojo, el árbol está por otro lado. Entonces, ¿qué hago? En esos momentos me dices, mira, tu tabla de símbolos es esta. El puntero de tablas de símbolos. Vamos teniendo un puntero de tablas de símbolos. Vamos teniendo la tabla de símbolos actual. Y como estoy traduciendo a esta altura, ¿de acuerdo? Mi puntero de tabla de símbolos actual está aquí, ¿no? Y esto no, esto es una J, ¿de acuerdo? O I, J, o int I, int X, int I está en este bloque, ¿de acuerdo? Int X, J, estoy aquí, ¿vale? Estoy en este bloque. Porque estoy traduciendo este bloque, ¿de acuerdo? Es la zona roja la que estoy traduciendo. Entonces estoy en este bloque. Y dice I igual 2. ¿Hay una I en este bloque? ¿Qué tengo que hacer? Tirar para arriba, porque puede ser que hubiera sido una I que fue declarada la función f. ¿Hay alguna I en la función f? No, la I no fue declarada la función f. Si en vez de I hubiera dicho x, ya la habría, bueno, o y, la hubiera encontrado. Si en vez de ser I latina hubiera sido y, la habría encontrado y habría dicho sí. La declaró. Y ahora diría, ¿la está usando bien? Ah, sí, porque ahí va a float. No del todo, 2 es un entero, etcétera. Pero bueno, lo voy a permitir porque o le hago un to float, ¿vale? Pero no hemos encontrado la I. ¿Me voy a dónde? Aquí arriba. ¿Está la I aquí? No, no hay ninguna I aquí. Y, error. Tú no me declaraste la I. Luego has cometido un error y lanzamos un error de ámbito, un error de análisis en la fase de análisis de API. Y tienes también la fase de análisis de tipos, porque prácticamente la fase de análisis de ámbito y la fase de análisis de tipos se hacen juntas, casi juntas. ¿Sí? Pero primero tienes que establecer las declaraciones y los usos. Eso se llama análisis de ámbito. ¿De acuerdo? Y luego el análisis de tipos es ver que los usos son correctos de acuerdo a las declaraciones. Eso es el análisis de tipos. Si te declararon como una función que recibes enteros y devuelves enteros, no te pueden usar como una función que recibe strings. ¿Se ve? Luego, volviendo a donde estábamos, y la pregunta era sobre
han llamado a tradúceme la variable X. Y hemos dicho, bueno, X va a ser $X. ¿De acuerdo? Y tu traducción de X es $X. Pero eso significa que X está siendo usado. ¿Se ve? Si nos llaman para traducir, está siendo usado. Luego anotamos. Está siendo usado. Ahora. ¿De acuerdo? ¿Dónde es ahora? En el ámbito actual. Porque fíjense que generate, yes, recibe scope, recibe la tabla de símbolos. ¿Qué ocurría cuando hacíamos la interpretación? Todos los interpretadores recibían la memoria, el environment. Ahora lo que recibimos es la tabla de símbolos. Y lo que estamos diciendo es, ponme como usada esta variable, ya concatenada, en este ámbito, en esta tabla de símbolos. O sea, en esta tabla de símbolos se usa X, o $X, si ya siempre nos referimos a los del usuario con el dólar. ¿Se ve? Luego, otro momento será decir, y X fue declarada, y está siendo usada correctamente, ¿de acuerdo? Eso ya tendremos que decidirlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo decidiremos si está siendo usada correctamente y si fue declarada? Ahí no se pregunta, ahí simplemente se dice X está siendo usada, ¿de acuerdo? SetAsUser es una función que he puesto en otro ficherito que tiene las utilidades de ámbito, es este ficherito, ¿de acuerdo? Y SetAsUser lo único que hace es esto. Y ya vemos un poco cómo he montado yo la tabla de símbolos. ¿De acuerdo? Para ver un poco cómo es la estructura de la tabla de símbolos. Fíjense que puede ser que sea la primera vez que se la usa. Si es la primera vez que se la usa, no tengo ninguna información en la tabla de símbolos acerca de ella. Es la primera vez que aparece X. ¿De acuerdo? Ese sería el caso de la línea 2. En ese caso, estoy seguro, ¿vale? Ven, scope, la tabla de símbolos, va a ser un hash. Va a ser un hash. Igual que el environment y la memoria era un hash. La tabla de símbolos va a ser un hash. ¿De acuerdo? Y en la entrada X, si word es X, lo que pongo es un objeto. Es decir, que es un hash, que como se ve en el dibujo de la pizarra, las claves son las variables, los valores es información acerca de la variable. En este caso no vamos a guardar sino la mínima información. Declare the user. Vamos a guardar el objeto, ¿vale? Vamos a guardar la línea, etc. La cosa es que los alumnos no tenían los números de línea en el texto. Pero bueno, declare facha, porque esa no ha sido declarada. ¿De acuerdo? Y es como word user true. Está siendo usada, no ha sido declarada. ¿De acuerdo? Esto se podría ampliar para añadir pues, información de todas las líneas de uso, tener una PI también de la X es usada en 7, línea 7, línea 8, en línea 15. ¿De acuerdo? Cosas así. Bueno, podemos, el tipo, por ejemplo, si el lenguaje tuviera tipos, ahí estaríamos guardando, bueno, en la tabla de símbolos no en este momento, porque en este momento es un momento de uso, no es un momento de declaración. ¿Vale? Y retornamos scope word, ¿vale? Por retornar algo, pero ese es el código de SetAsUser. Sí. En este momento, si estás teniendo en cuenta que esté o no declarada, no deberías soltarte un error si estás intentando usar una variable. Es precipitado lanzar el error. Ahora mismo, el método del escritorio solo está traduciendo la word para saber si es un error o no. Tengo que tener una perspectiva más alta en el lado. Tengo que decir, no, efectivamente no ha sido el error. ¿Vale? Sí, hombre, ya sé que efectivamente, por ejemplo, si no es la primera vez que se ve. Esa entrada no estaba, es la primera vez que se ve.
Con lo cual es un buen candidato a error, pero a lo mejor no es una situación de error. ¿De acuerdo? A lo mejor es otra cosa. Entonces tenemos que tener una idea más globalizada. ¿Vale? Bueno, entonces, translating word nodes, esta es la forma en la que vamos a traducir los nodos word, ¿vale? Sí, de hecho, ahí se dice un poco, cuando el ámbito se cierre, es decir, cuando vamos a terminar de traducir el bloque, porque fue una función o fue algo que producía ámbito, es un buen momento para decir, vamos a ver las cuentas. Ah, mira, han usado a X ahí y a Z, pero resulta que X y Z no están en las tablas de símbolos. Por lo tanto, son errores. O sí, han sido usadas y todos los usos son correctos. Han sido usados correctamente. X dijeron que era entero, se usó como entero. X, Y era string, se usó como string. ¿Se ve? Luego, un buen momento para hacerlo, para reflexionar sobre eso, es cada vez que cierras bloque. Haces la reflexión total, porque ya tengo todas las variables, tengo el tal. Vamos a reflexionar sobre qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, vámonos a lo bestia, vámonos a los nodos apply, ¿de acuerdo? Porque si sabemos traducir los nodos apply, sabemos traducirlo todo. Y claro, esta es la parte complicada, esta es la parte, vámonos a la ST, ¿dónde está aquí? Aquí. Vámonos a la clase apply. La clase apply, por supuesto, tiene su constructor, su evaluate para la interpretación. Pero ahora tenemos que meterle un generate.js. Fíjense que, de nuevo, igual que en el Word, generate.js, bueno, y en el value, lo que pasa es que el value del scope no se usa para nada, ¿de acuerdo? La traducción de 4 es 4, independientemente de cuál sea la tabla de símbolos, lo que contenga la tabla de símbolos. Pero los apply también reciben la tabla de símbolos actual. Scope es la tabla de símbolos actual. En el dibujito de antes, ya lo perdí porque lo quité de pantalla. ¿Qué estoy traduciendo? ¿En qué bloque estoy traduciendo? ¿De acuerdo? ¿Dónde estaba esto? Aquí el dibujito. A more complex checking the... Era por aquí el dibujito. ¿De acuerdo? Aquí estaba traduciendo I igual a 2. Luego el bloque actual era este. ¿De acuerdo? Eso es lo que contiene scope, el scope que se pasa. ¿Se ve? Luego, generate.js scope. Y en realidad, el proceso de traducción es parecido al proceso de interpretación. Ahora lo vamos a ver. Porque ¿qué hacíamos en el proceso de interpretación? El proceso de interpretación decíamos, si eres un special form, si eres un while, lo llamamos el strategy pattern, decíamos que el while se traduzca. Llamamos a la función traductor del while y tenemos un mapa de traducciones, porque si no, nos sale un if-else del copón. ¿Vale? Y entonces, aquí lo mismo. Aquí quieres un for. El for está en la lista que tengo de traductores. Venga, que el for se traduzca. Si eres un do, venga, que el do se traduzca. ¿De acuerdo? O sea que vamos a hacer un dispatcher, un controlador, que va a decir, si te conozco y eres de los conocidos, tradúcete a JavaScript. Y luego ya tendremos que establecer una estrategia para traducir un if, para traducir un while, para traducir un do, para traducir un def. Algunos son súper especiales, como el def, porque el def hace declaraciones. ¿De acuerdo? Otros simplemente usan, por ahí, constructos que usan y constructos que declaran. ¿Eh? Hay dos tipos de constructos. Y desde el punto de vista de análisis de ámbitos y de análisis de tipo, efectivamente esa partición es importante. Los constructos que usan, los constructos
que crean y declaran, y los constructos que crean ámbito. ¿De acuerdo? Como el function en eje o los bloques en C. ¿Vale? Bueno, if this operator punto type resuena igual word and el hash generate JS forms, es decir, el special forms, contiene la traducción, retorno, la traducción, es decir, delego, es una delegación, ¿lo ven? No sé si tirar para abajo o ya quedarnos ahí y ver un poquito más de ahí. Venga, vamos a ver un poquito más de ahí. ¿Se ve? O sea, si eres un do y el do tiene un traductor especial, llamamos al traductor del do. Si eres un if y el if tiene un traductor especial, llamamos al traductor del if. ¿De acuerdo? Si eres un más, y el más tiene un traductor especial, que es el caso, llamamos al traductor del más. O sea que en el fichero evm, no, en generate JS forms, aquí está el código en el que se definen los traductores especiales. Como ven, es un hash, porque lo creo desde null, ¿vale? Y va a ser clave, valor. ¿Y qué va a ser el valor? El valor va a ser el traductor. Va a ser la función de traducción, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el caso más sencillito. ¿Cómo se traduce un más? Pues claro, a ti te pasan en args, bueno, en scope te pasan el ámbito. ¿De acuerdo? El ámbito, perdón. Ya no lo debería llamar la tabla de símbolos actual, ¿vale? Sí, cuando lo llamé scope casi que me estaba arrepintiendo, porque es mejor symbol table, pero symbol table es más largo, ¿vale? Pero la symbol table no es sino un remedio del scope. O sea que me pasan scope y que hay en args. O P aquí sería el más, por ejemplo. ¿Qué hay en args? En args hay ya la traducción de los hijos, en cierto modo. Es decir, que ya está traducido el 4, ya está traducido el 8, ya está traducido el A y se ha convertido en $A. ¿Entienden? En args me viene el array de traducciones. Ahora ya no viene un array de árboles, viene, mentira, a ver si, no, viene el array de árboles, en args viene el array de árboles, ¿de acuerdo? Sí, no, me estoy equivocando, no te digo que se está yendo. Entonces tengo que traducir los hijos, ¿vale? Llamo a los arg_generate_js y traduzco los hijos. ¿Dónde se traducen? En el ámbito. De manera que si era más A, B, lo que escribió el usuario, ahora el A se ha convertido en $A y el B se ha convertido en $B y me quedan aquí. Vale, en este caso no lo hemos hecho en arios, sino que hemos dicho, no vamos a correr mucho, más de 2, ¿vale? Luego recibo left, la traducción del primer sumando, right, la traducción del segundo sumando. ¿Y cuál es la traducción de una suma? Left más right. Trivial. ¿Se ve? ¿Se entiende? Luego eso es lo que hacía la magia en el ejemplito del Times. Pero claro, el ejemplito del Times es un ejemplito sencillito. El ejemplito del print. ¿Cómo se traduce un print? Pues claro, print args scope. De nuevo, necesito traducir todos los args. Si me dijeron print 4, B, C, tal, los traduzco todos. Ahora lo que me queda es sus traducciones JavaScript. ¿Se ve? Podría ser incluso una expresión compleja, print una llamada a una función, pero ya ha sido traducida y ya está la llamada función aquí. Y ahora llamo a runtime support.print args translated. También trivial, más o menos. Muy bien, trivial.
Pero ahora viene uno bravo. Ahora viene el do. ¿Podemos traducir un do por un glory? Porque eso entonces nos facilitaría un montón el curry. Es decir, ¿puedo hacer esto? Do, pues qué te digo yo, más x1. Traducirlo por simplemente David $x más 1. Cierro Yavita. Parece lógico, ¿verdad? Dices, pues chicos, tampoco es para tanto, es decir, un do se traduce así. Que te dicen, do, haz esto, lo otro, pues Yavita abrir esto, lo otro, traducción de esto, traducción de lo otro, traducción de lo otro, traducción de lo otro. Esto no daría hasta cierto punto de conflicto con cómo definimos los objetos en contexto. Con las llaves, los dentro. Porque claro. No, al principio no, porque donde se usa un do el do se usa es como un bloque. Esa es la traducción natural. ¿Cuál es el fallo? Esa traducción